Antes de comenzar con el video, me gustaría que te suscribieras al canal, ya que con eso me ayudarías para poder seguir trayéndote nuevo contenido. Sin más, que comience el video. ¿Qué es lo que realmente sucede con el coronavirus? Después de que China haya decretado la mayor cuarentena de la historia en un intento de detener el coronavirus y evitar que se produzca una pandemia, y mientras la Organización Mundial de la Salud decide si decreta una alerta de emergencia de salud pública global. Te presento aquí lo que hasta el momento se sabe de la infección. Por el momento, las autoridades chinas confirman que hay 830 casos confirmados en laboratorios de contagio y 25 personas ya han fallecido debido a la enfermedad. Se han reportado casos en China, Tailandia, Japón, Corea del Sur y Estados Unidos, e inclusive en países latinoamericanos como Colombia, Brasil y México. Las autoridades chinas creen que el foco del contagio se produjo en el mercado de Wuhan, donde además del mariscos se vendían todo tipo de animales domésticos y salvajes, tanto vivos como muertos. Los primeros casos, de hecho, surgieron en Wuhan, aunque en el momento se desconoce cómo el virus pasó de los animales a las personas. Aunque el inicio del contagio solo ocurría a partir del contacto de animales, esta semana las autoridades chinas confirmaron que se habían producido transmisión entre personas. A partir de ese momento, el coronavirus se contagia como cualquier virus de resfriado, a través de la tos y los estornudos. Los coronavirus, una familia de virus que pueden causar infección respiratoria en las personas, y también una serie de animales, desde pájaros a mamíferos como los camellos, gatos y murciélagos. Infectan las vías aéreas y sobre todo los pulmones. Por el momento, no existe vacuna alguna para prevenir la infección por este coronavirus, aunque los investigadores trabajan contrarreloj para intentar desarrollar una. La mejor prevención es evitar viajar a China y el contacto cercano con las personas que sufren infecciones respiratorias agudas y que son sospechosas de estar contagiadas. Lavarse las manos con frecuencia y evitar el contacto sin protección con animales de granja y salvajes. Los signos habituales de la infección incluyen síntomas respiratorios, fiebre, tos, dolor muscular y dificultad para respirar, informa la Organización Mundial para la Salud. En casos más graves, puede causar una neumonía mortal. El periodo de incubación puede ser entre una semana y 10 días, por lo que los síntomas pueden tardar en aparecer. Por el momento, de los más de 600 casos de contagios conocidos, solo se conocen 25 muertos, por lo que toda la tasa de mortalidad a causa de este nuevo coronavirus no son tan elevadas como ocurrió con otras epidemias causadas por virus de esta familia, como el SARS y el MERS. De momento, con las cifras que hay de infecciones y de víctimas mortales, los expertos calculan que la mortalidad se situaría en torno del 3 al 4% de los casos. Es una cifra inferior a la del coronavirus del MERS, que tiene una mortalidad del 36%, y del SARS de alrededor del 10%. Y desde que aparecieron los primeros casos de neumonía en la ciudad de Wuhan en diciembre, los centros de investigación a nivel mundial han logrado identificar distintas secuencias genéticas del nuevo coronavirus y han confirmado que tiene un 70% de similitud con el SARS. E inclusive, en el año del 2016, cuando estalló el brote del virus Zika, la Organización Mundial de la Salud publicó una lista con los nuevos patógenos que podrían generar nuevas epidemias en el futuro, entre los que estaban el SARS y el MERS, y también incluyó la enfermedad X. Se trata de un nombre genérico, porque al final no sabemos cuál de todas las enfermedades con el potencial de causar una epidemia va a causar problemas con la salud pública. Muchas de las medidas de prevención y de control de contagio son similares para muchas de estas enfermedades. Al final, te preparas para la enfermedad X y no sabes cuál es, pero que es genérica. En este sentido, desde hace tiempo los servicios de salud internacional trabajan con el concepto de estar preparados, y muchos centros de salud, como el Clínic, que es el hospital de referencia en Cataluña para este tipo de infecciones, ya están realizando simulacros, formación y reforzando los protocolos para preparar la respuesta del centro antes de posibles casos. Un dato perturbador de todo esto es que la película Contagio data sobre un virus proveniente de China. Tiene origen animal
Es altamente contagioso y rápidamente se convierte en una pandemia gracias a los viajes de los turistas, algo así como lo que está pasando con el coronavirus. Ya en este canal hemos hablado en varios videos sobre el temible coronavirus, y es que la Organización Mundial de la Salud, también llamada la OMS, declaró hoy la emergencia internacional ante el rápido aumento de los pacientes afectados por el coronavirus de Wuhan. Ya hay más de 8.000 personas infectadas en más de 18 países, y aunque el 99% de los casos se ha diagnosticado dentro de China, un comité de emergencia de 15 expertos, convocado por el director general de la OMS, declaró esta alerta, que había descartado hace una semana, tras la aparición de varios contagiados entre personas en países como Alemania, Japón, Estados Unidos o Vietnam, en pacientes que no habían viajado recientemente a China. Pero ahora, en un video anterior mencioné el cierto parecido que tiene el brote del coronavirus con una película llamada Contagio, y en este video te explicaré el porqué. La película data de un virus proveniente de China, con origen animal. Es altamente contagioso y rápidamente se convierte en una pandemia, debido a los viajes internacionales. Algo así como lo que está pasando con el coronavirus. Este inicia cuando Beth Hope regresa de un viaje de negocios en Hong Kong. Ella le atribuye su malestar al cambio de horario. 2 días después, Beth muere, y los médicos le dicen a su esposo que no saben la causa de su muerte. Pronto, otras personas que habían tenido contacto con ella empiezan a mostrar los mismos síntomas, y surge una pandemia global. Los doctores intentan contener el microbio letal, pero la sociedad empieza a colapsarse cuando los fanáticos de un bloguero provocan una paranoia. Debido a las muertes, las falsas noticias del gobierno y falsas curas, se crea un caos total. Enfrentamientos, robo de comida, asalto a negocios, entre otros. En cuestión de días, más de 2.5 millones de personas mueren en Estados Unidos y aproximadamente 26 millones de personas alrededor del mundo. Un año después, una científica logra cultivar el virus y así crear una cura. En la escena final nos muestra cómo un murciélago vuela sobre una porqueriza, dejando caer un trozo de banana, el cual es comido por un cerdo, y este es llevado a un casino en Hong Kong. Mientras el cocinero lava el cerdo, es llamado para saludar a los clientes. Él va y solo se limpia las manos con su delantal. Da un apretón de manos a Beth Hope, contagiándola de la mezcla de virus entre el murciélago y el cerdo, que la convierte en el paciente cero y el origen del virus. Y es que se sabe que el coronavirus se generó en Wuhan, China, gracias a una sopa que era una mezcla entre el murciélago y una serpiente. ¡Qué coincidencia!, ¿no? Para finalizar, los coronavirus son una familia de virus que pueden causar infección respiratoria en las personas, y también una serie de animales, desde pájaros a mamíferos, como los camellos, gatos y murciélagos. Infectan las vías aéreas y sobre todo los pulmones, y son causados por la mezcla entre diferentes animales, ya que estos contienen diferentes virus, y lo más importante es que se transmite de humano a humano por contacto físico. La pandemia del coronavirus mató al menos 15.000 personas e infectó a más de 160.000 en todo el mundo, según cifras oficiales. Pero, ¿habría predicho el famoso profeta Michel de Nostradamus la pandemia del coronavirus cuando advirtió de una gran plaga hace casi 500 años? El nuevo coronavirus se está propagando a nivel mundial de manera alarmante, superando la pandemia del SARS del año 2002 y 2003. El coronavirus, que puede saltar entre humanos y animales, fue detectado por primera vez en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, el año pasado. Asimismo, la OMS oficialmente la ha declarado una pandemia hace unas semanas atrás. El virus se ha propagado por ya casi 115 países fuera de China, alimentando los temores por la seguridad de la humanidad. Algunos incluso han afirmado extrañamente que el escritor mítico del siglo XV, Michel de Nostradamus, predijo el surgimiento de una gran plaga en el futuro. Pero la pregunta recae: ¿Nostradamus habría predicho la epidemia del coronavirus en China? Lo siguiente que citaré
es la supuesta predicción que dictó Nostradamus y que anda rondando por las redes sociales. Esta predicción supuestamente la hizo en el año 1555 y es la siguiente: y en el año de los gemelos, es decir, el año 2020, surgirá una reina. Esto en referencia al nombre del coronavirus. Desde el oriente, es decir, China, que extenderá su plaga, el virus, de los seres de la noche. Esto hace una referencia a los murciélagos, que se dice que fue el epicentro de la plaga, a la tierra de las 7 colinas, es decir, Italia, transformando en polvo, muerte, a los hombres del crepúsculo, es decir, a los ancianos, para culminar en la sombra de la ruindad, fin de la economía mundial tal como la conocemos. Además, en él se añade el símbolo que acompaña la publicación original del año 1555. Es increíblemente parecido y similar al coronavirus. El brote viral chino comenzó en diciembre del año pasado, cuando se descubrió en Wuhan una nueva cepa del coronavirus recién descubierta, el novel coronavirus. El virus se examinó inicialmente en un mercado de mariscos muy concurrido y el número de infectados se ha disparado desde entonces, aunque el gobierno de China ha asegurado que desde hace 3 días el virus está completamente erradicado solamente en la zona de Wuhan. Los teóricos de la conspiración en línea han sugerido que Michel de Nostradamus o Nostradamus predijo la epidemia en el siglo XV. Los seguidores de Nostradamus consideran a este hombre como un poderoso profeta y vidente que predijo el gran incendio de Londres en el año de 1666 y el ascenso de Adolf Hitler en el año de 1933. Nostradamus escribió sus supuestas profecías en forma de pasajes místicos, conocidos como cuartetos. La mayoría de los cuartetos de Nostradamus se publicaron en el año de 1555 en su obra maestra Le Prophéties. Uno de estos cuartetos, es decir, el Century 253, podría ser una referencia al coronavirus, según declaraciones en línea. El pasaje dice lo siguiente: la plaga de la ciudad marítima no cesará hasta que la muerte sea vengada. De sangre honrada, condenado un precio sin crimen, la gran dama indignada por la pretensión. La provincia de Hubei es parte sin salida del mar de China Oriental, por lo que es poco probable que Wuhan sea una ciudad marítima mencionada por Nostradamus. Sin embargo, la enfermedad no se ha atribuido a un mercado de mariscos, lo que podría ser un vínculo con el tribunal. Nostradamus además menciona otra plaga en el siglo 256, y el pasaje dice lo siguiente: el que ni la peste ni el acero supieron terminar, la muerte en la cima de las colinas alcanzó el cielo. El abad morirá cuando sea arruinado, aquellos de los restos que deseen capturar la roca. Deberían creer alguna afirmación sobre las profecías de Nostradamus. Según Brian Dunning, autor del podcast de Skypod, las predicciones de Nostradamus requieren mucha retrospectiva para ser vinculadas a los acontecimientos mundiales. Es realmente muy fácil interpretar al escritor Nostradamus de la manera que mejor se adapte a todos, así que al final diría que solamente Nostradamus sabía lo que estaba escribiendo. Pero por supuesto, no debemos ignorar esta nueva cepa del coronavirus, que aún no tenga nada que ver con las profecías de Nostradamus, no debe ser subestimada. Cualquier pandemia potencial podría tener un impacto muy negativo en toda la humanidad. Muchas veces en este canal hemos hablado sobre las profecías de los Simpsons. Esta vez, una nueva profecía de la familia amarilla se ha esparcido en internet tras la aparición del coronavirus en China, e indica que sí, ya que señala que un hecho similar en un capítulo llamado March Encadenada, emitido por primera vez en el año de 1993. En dicho episodio, que corresponde a la 4ª temporada, aparece una secuencia en la que un trabajador japonés de la ciudad de Osaka tose frente a una caja que está dirigida a Homero Simpson y le pide a su compañero no decir nada de su malestar. Después de 6 a 8 semanas, como se observa en la animación, la caja llega a su destinatario, quien la abre de inmediato para soltar una nube verde que fue respirada y que originó una rara enfermedad en Homero.
Sin embargo, el jerarca de la familia Simpson no fue el único habitante de la ciudad de Springfield que encargó la compañía japonesa, sino que se ve a varios de los ciudadanos inhalar el mismo virus, el cual se esparce con rapidez entre la población causando profundos malestares. Pero ahora bien, ¿qué es el coronavirus? El coronavirus fue detectado por primera vez en diciembre del año 2019 en la ciudad de China de Wuhan, una localidad habitada por 11 millones de personas, las cuales estuvieron vinculadas con el consumo de mariscos y pescados. Los afectados presentan fiebre y fatiga, que son acompañados por tos seca y dificultad para respirar. En el último informe, dado a conocer por las autoridades sanitarias de China, son ya los 25 decesos confirmados en ese país y se contabilizaron 830 nuevos casos confirmados. Y al momento hay casos documentados en Estados Unidos, Japón, Taiwán, Singapur, Corea del Sur, Camboya y Vietnam. Ahora es el coronavirus el que se está propagando, luego de que se originara a finales del año 2019. Este virus causa una especie de neumonía, ya que ha dejado varios muertos y cientos de infectados. Y como podemos ver en la predicción de los Simpsons, en primer lugar, el trabajador es japonés y no chino, pero se entiende la referencia al ser los mismos de rasgos asiáticos. Aún así, tú tienes la última palabra. Cabe recordar que no es la primera vez que los Simpsons predicen hechos importantes. Ya lo habían hecho con la lesión de Neymar en el Mundial del año 2014, la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos, la goleada de Alemania a Brasil 7-1, el negocio entre Disney y Fox. Han sido algunos de los acontecimientos que se pueden ver en esta famosa serie. Últimamente, las predicciones son algo que estamos viendo más seguido en este canal, debido al virus que está azotando el mundo entero, cosa que ha hecho que tanto los Simpsons o el mismo Nostradamus ya hayan hecho una predicción. Pero ahora, una novela de terror del escritor estadounidense Dean Koontz, publicada hace casi 40 años, recoge la existencia de una virulenta epidemia, en lo que parece una premonición de la crisis que ha obligado este año el cierre de ciudades enteras y ha causado más de 15.000 muertes y un total de 174.000 contagiados en el mundo entero. Precisamente esta localidad, capital de la provincia de Hubei y actual zona cero del coronavirus de China, es el escenario en el que el escritor Dean Koontz recoge al final de su novela de terror, Los ojos de la oscuridad, publicada en el año de 1981, y para explicar las muertes provocadas por una extraña enfermedad que afecta solo a los seres humanos y a la que describe como una poderosa arma biológica que ha sido desarrollada en los laboratorios de las afueras de esta ciudad china. Según relata Koontz en su novela de ficción, un científico chino de nombre Li Chen lleva a los Estados Unidos una cepa del virus, desarrollada en los laboratorios de RDNA, a partir de una cepa de más de 400 microorganismos artificiales. Al virus en cuestión lo denominan Wuhan 400, un arma perfecta, describe el escritor, que afecta solamente a los seres humanos y que ninguna otra criatura viviente puede portar. Al igual que la sífilis, el Wuhan 400 no puede sobrevivir fuera del cuerpo humano vivo por más de un minuto, lo que significa que no puede contaminar permanentemente objetos o lugares enteros como el anthrax y otros virulentos microorganismos. Además, cuando el portador del virus muere, el virus que se describe en este libro perece poco tiempo después, tan pronto como la temperatura del cadáver descienda por debajo de los 30 grados centígrados. Por el contrario, el escritor estadounidense explica a través de uno de sus personajes que esta enfermedad es, para sorpresa de muchos, peor que el virus del ébola en África, infinitamente peor, subraya uno de los protagonistas, al afirmar que el virus ofrece ventajas importantes en comparación con la mayoría de los agentes biológicos. Por un lado, una persona puede convertirse en portador infeccioso solamente por 4 horas después de entrar en contacto con el virus, un periodo relativamente corto, y una vez infectado, nadie vive más de 24 horas. La mayoría muere en 12, advierte este personaje,
que es capaz de lucumbrar una poderosa teoría de conspiración. Pero lo cierto de todo esto es que se difunde un mensaje que afirma que cambiaron una página entera, colocando a un científico ruso, Ilya Paparopov, por un chino llamado Li Chen, y cambiaron el nombre del virus de Gorky 400 por Wuhan 400, insinuando que este cambio se ha hecho después de que surgiera este nuevo brote. Sin embargo, hay versiones de este libro, como esta del año de 1996, que se puede ver en Amazon, en las que se hace referencia al virus con el nombre de Wuhan 400. Además, se ha encontrado a través de una búsqueda por palabras dentro de una publicación del año de 1981 de Los Ojos de la Oscuridad en Google Books, referencias al virus como Gorky 400. Por su parte, la editorial del Bolsillo nos asegura que la traducción española sí cambió el nombre del virus. En lugar de Wuhan, se le puso Gorky. No se ha podido comprobar de manera independiente cuándo se produjo este cambio, pero sí que sabemos que el cambio es anterior a este nuevo coronavirus, el COVID-19, de lo que se registraron los primeros casos el 8 de diciembre del año 2019, según el Ministerio de Sanidad. Las teorías conspirativas que sostienen que la tecnología celular del 5G ayuda a transmitir el virus fueron rechazadas por la comunidad científica en Reino Unido. Las condenas a esta teoría surgió después de que se compartieran la semana pasada en las redes sociales videos que muestran la quema de torres de telefonía en Birmingham y Merseyside, en el centro y noroeste del país, respectivamente, junto con mensajes que vinculan esta tecnología con el virus. Las publicaciones fueron compartidas tanto en Facebook, YouTube e Instagram por usuarios, entre los que se incluyen algunos con cuentas verificadas, con cientos de miles de seguidores. Ahora, los investigadores afirman que la idea de que ambas cosas estén vinculadas es pura basura y biológicamente imposible. El director médico del Servicio Nacional de Salud de Inglaterra las calificó del peor tipo de noticias falsas. Ahora, ¿cuál es la teoría? Pues muchos de quienes comparten estas publicaciones aseguran falsamente que el 5G, que se usa en las redes de telefonía celular y utiliza señales que transmiten mediante ondas de radio, es responsable de alguna manera del confinamiento del virus. Estas teorías parecen haber surgido por primera vez en publicaciones de Facebook a finales de enero de este año, alrededor de la misma época que se registraron los primeros casos de virus en Estados Unidos. En líneas generales hay dos tendencias. Una que afirma que el 5G puede utilizar el sistema inmune y por ello hace que la gente sea más susceptible a contraer el virus. Y la otra que dice que el virus puede transmitirse de alguna manera a través del uso de la tecnología del 5G. Estas dos nociones son una basura total, asegura Simon Clerk, profesor asociado de la microbiología celular de la Universidad de Reading en Reino Unido. Ahora, la idea de que el 5G reduce la capacidad de tu sistema inmune no resiste al escrutinio, señala Claire. Tu sistema inmune puede debilitarse por una variedad de cosas, estar cansado un día o no seguir una buena dieta. Pero aunque estas fluctuaciones no son enormes, pueden hacerte más susceptibles a contraer el virus. Y todo viene compaginado con la baja frecuencia, pues mientras que las ondas de radio muy fuertes pueden generar calor, el 5G no es lo suficientemente fuerte como para subir la temperatura de la gente, y que esto tenga un efecto significativo. Las ondas de radios pueden interferir en tu fisiología porque te calientan, lo cual hace que tu sistema inmunitario no pueda funcionar, pero los niveles de energía de la onda de radio del 5G son diminutos y no son en lo más mínimo lo suficientemente fuertes como para afectar tu sistema inmune. Ahora bien, las ondas de radios involucradas en el 5G y otras tecnologías de telefonía celular se encuentran en la baja frecuencia del espectro electromagnético, menos poderosa que la luz visible. No son lo suficientemente potentes como para dañar las células, a diferencia de la radiación en la frecuencia más alta del espectro, que incluye a los rayos del sol y los rayos X médicos. También sería imposible que el 5G transmita el virus, añade Adam Fink, profesor pediatra de la Universidad de Bristol, en Reino Unido. El confinamiento actual está causado por un virus que se pasa de una persona infectada a otra,
Sabemos que esto es cierto. Tenemos incluso el virus creciendo en nuestro laboratorio, que lo obtuvimos de una persona enferma. Los virus y las ondas electromagnéticas que hacen posible la telefonía celular y las conexiones de internet son dos cosas diferentes, tan diferentes como el agua y el aceite. Pero esto tiene una contradicción. También es importante destacar una falla grande en las teorías de conspiración. El virus se está propagando por ciudades de Reino Unido que aún no dispone de la tecnología del 5G y en países como Irán, donde aún no existe esta tecnología. Y recordemos que antes del brote del virus circularon numerosas historias que infundían miedo sobre el 5G. A comienzo de este año, un estudio de la Comisión Internacional de Protección de Radiación No Ionizante rechazó estas teorías conspirativas, manifestando que no hay evidencia de que las redes de telefonía celular provoquen cáncer u otras enfermedades. Aún así, la desinformación sobre el 5G parece estar en aumento. Solamente nos queda esperar a ver qué sucede. El COVID-19 sin dudas ha puesto a todos los gobiernos del mundo en jaque, no solo por el hecho de la baja de la bolsa de valores en el mercado global, sino por la parte sanitaria y de salud. Hace unos días, Italia, ante la incapacidad de no poder controlar el virus, se ha impuesto un código de guerra. Esto no es más que se va a priorizar en atender a personas jóvenes que a las personas de la tercera edad, dejándolos a su suerte. Algo que para este año nadie podría imaginar. Pero ahora, ¿qué nos toca? Pues en internet hay una noticia que anda rondando como la pólvora. Y es que en estos días de emergencia, ante el temible coronavirus, ha tomado para circular en las redes sociales y chat de WhatsApp, en este caso relacionado con una fotografía, tomada según el mensaje que se hizo viral en septiembre del año 2019 en los Estados Unidos. En la foto, un tren de carga, en uno de los vagones se puede leer la inscripción COVID-19. Nos dicen chácharas, no nos dicen lo que realmente sucedió. Se lee en el mensaje, que se originó en los Estados Unidos, y alude claramente a una conspiración para propagar voluntariamente el coronavirus ante la población mundial, con fines no especificados. En este caso, parece casi superfluo desmantelar la noticia falsa. Aunque realmente estuviéramos ante una conspiración internacional, está claro que los conspiradores fantasmas no escribirían el nombre del virus en los vagones a la vista. En resumen, en este caso no nos enfrentaríamos a bioterroristas decididamente torpes. Sin embargo, la cantidad de personas que han mordido el anzuelo y compartido el puesto en las reuniones sociales y los chats demuestra que es necesario especificarlo todo. No, el coronavirus no fue transportado por trenes de carga alrededor del mundo para llevar a cabo una conspiración de quién sabe qué. La desmitificación de este caso es extremadamente simple. Es claramente una foto retocada en los Estados Unidos. Las siglas que identifican a los trenes de carga están formados por 4 letras, seguida de unos pocos números. Y esto quizás ha hecho que la fotografía sea algo creíble para ojos menos atentos. Pero si se mira con atención, la imagen se notará que la inscripción está fuera de perspectiva. La forma del vagón es curva, mientras que la inscripción cae recta sobre la superficie. Los primeros en negar esta noticia falsa fueron los periodistas del sitio web estadounidense de verificación de hechos, Snopes, que escribieron: además, un transporte registrado COVID-19 no tiene sentido, ya que COVID-19 es un término que indica el virus u otro objeto transportable. COVID-19 es el nombre de la enfermedad coronavirus, causada por un virus particular, y un carro marcado con COVID-19 tendría tanto sentido como un cuadro marcado con diabetes. Si se quisiera seguir el hilo de una conspiración para propagar el COVID-19, el carro no sería marcado como COVID-19, sino como el nombre del virus, del síndrome respiratorio agudo coronavirus 2, es decir, el SARS-CoV-2. Especialmente en días como estos, quizás sería mejor evitar difundir y compartir noticias falsas, sin estar seguro de su veracidad. Recordando también las responsabilidades legales que implica la acusación de alarma a la Fiscalía. El coronavirus ha sido el centro de atención durante el presente año 2020,
Y más ahora, donde el gobierno de Ecuador confirmó este sábado su primer caso de coronavirus en una persona mayor que llegó desde España hace unos 15 días y que se encuentra aislada en una unidad especial de cuidados intensivos de uno de los 15 hospitales adecuados para atender esta enfermedad. Cosa que preocupa a toda Sudamérica, pues cada vez el temible virus se irá alojando en países donde no se ha mostrado rastro alguno. Pero esta vez te traigo una historia que se ha vuelto viral, gracias a un usuario de Twitter llamado Dani Sánchez Crespo, que te diré a continuación. A partir de este punto, citaré cada tweet de Dani, para que puedas entender la historia y entrar en contexto. Sabéis que yo viajo mucho, por trabajo, voy mucho a China, ahí está el mayor mercado de videojuegos del mundo. Voy cada verano como mínimo a Chinahoy, la feria de juegos más grande del mundo, en Shanghái. Ahí, una foto mía para que veáis que esto va en serio. Como voy mucho, conozco muy bien el país. He estado en Wuhan muchas veces. Está a 4 horas en tren de Shanghái. Al salir de la estación de Hankou está el Guanan Wet Market. Ahí lo típico es lo que llaman sabor salvaje, Jai Wei, y puedes encontrar de todo, desde zorros a serpientes o castores. Ahí surgió el coronavirus, por lo que me dicen amigos chinos. Fue un puesto de pescados que vendían serpientes y que se usa para hacer sopa. Foto mía abajo. El resto ya lo sabéis. Cambiemos de tema. Supongamos que os digo que el año pasado, tras medio siglo de fracaso, China suprimió la política de hijo único. Como sabréis, China tiene un problema de sobrepoblación, específicamente de 1.500 millones de personas. La política de hijo único no frenó la población, como podéis ver en la gráfica. Esa política era solamente una fachada y la población subía. Con la llegada del bienestar, a China le urge reducir su población para ser menos y más ricos, sea como sea. Vuelvo a Wuhan. Es uno de los 3 hornos, es decir, las 3 ciudades más calurosas de China. El entorno ideal para un virus. Al ser céntrica, las capitales de China, Shanghái, Pekín, Chongqing y Guangdong, están a 4 horas en tren. Claramente, un virus aparecido en Wuhan correría como la pólvora. Es una ciudad del tamaño de Nueva York, con un clima asfixiante y trenes que las conectan con todo el país. Solo falta la chispa que haga esto imparable. ¿Un mercado? No, la infección sería demasiado acotada. ¿Sabéis que también hay en Wuhan el mayor laboratorio de bioterrorismo de China? Vale, ahora pensáis que me he vuelto loco, pero seguid leyendo, por favor. Para empezar, leed esto. Ahí Dani Sánchez adjunta un sitio web donde lleva a un laboratorio en China. Esta es su página web. Bien, sigamos. ¿Sabéis quién dirige este laboratorio? Qin Zhenli. Seguramente no os suene, pero si os digo que fue quien identificó el virus del SARS en el año del 2003. Recordaréis que el SARS del año 2003 solo causó una mortalidad de un 10%. Este ayudó a detenerlo, ya que en su incubación era corta, de 4 a 6 días, similar a la gripe. Eso hizo que el virus se pudiese contener. Eso es lo que llaman el R0, a cuánta gente infecta un enfermo. En el SARS, el R0 es de 3. El coronavirus es mucho más jodido. Tiene un periodo de incubación silenciosa de 14 días, cual hace presuponer un R0 mucho mayor. De momento, la OMS no se moja, pero están intentando calcularlo. Ahora, regresando al SARS del año 2003, este apareció en Guangdong, a 4 horas en tren al sur de Wuhan, otra región calurosa y superpoblada. Otro lugar ideal para lanzar un virus y reducir la población. Y pensaréis, joder, si esto fuese cierto, el resto del mundo habría hecho algo al respecto. Y lo hizo. Si China quiere cargarse a los suyos, es su problema. Bien, virologistas de todo el mundo trabajaron para contener el SARS. Por eso se detuvo. Ahí destaca Carlo Urbani, que es quien avisó a la OMS de lo que se cocía y ayudó a detenerlo. Os cuento qué le pasó. Urbani murió de SARS en Bangkok, una enfermedad
que conocía a la perfección y que solo tenía una mortalidad del 10%. Raro, ¿no? Parece como si alguien quisiese sacárselo de encima, a quien podría revelar el secreto y parar el virus. ¿No me creéis? ¿Y si os digo que el coronavirus tiene vacuna, desarrollada en su día para contener el SARS, una vez saliese de China y lista para actuar esta vez? Aquí la tenéis. Allí adjunta un link donde se puede leer una patente exactamente sacada en Estados Unidos y donde indica que es del coronavirus. Esa vacuna ha sido desarrollada, entre otros, por el Instituto de Pirbright, que son los que en su día se cargaron la peste bovina, o sea, que saben de qué hablan. ¿Les darán esta vacuna a los chinos? Lo dudo mucho. Estoy insinuando que China se está intentando cargar a su población y que el mundo se prepara para cuando la enfermedad cruce sus fronteras. Sí, y no soy el único. Si tan loco estoy, ¿por qué lo dice el Times? Y no es la primera vez. Os cuento. En el 2008 recordaréis el caso de la leche envenenada, que causó unas 300.000 víctimas. Y nada de esto os debería sorprender. ¿Y saben lo más curioso de todo esto? Pues resulta que hay un laboratorio de investigación biológica en China, con el mismo logo de Umbrella Corporation, y es la misma ciudad donde surgió el coronavirus. Además, la palabra corona es un simple anagrama de raccoon. Asimismo, esta clínica se encuentra en países como Taiwán y Vietnam, donde el virus ha llegado con más fuerza. Algo que simplemente te da que pensar. Sin dudas, el virus ha conmocionado el mundo, pues en este canal hemos dado un largo recorrido sobre todos los acontecimientos relacionados con ello. Y es que, hace poco, unas polémicas declaraciones de Richard Dearlove, ex jefe de la MI6, es decir, el servicio de inteligencia secreto del Reino Unido, sobre la procedencia del virus, se hizo viral. Este ex alto cargo ha declarado que el SARS-CoV-2 fue creado por científicos de un laboratorio de Wuhan y que posteriormente se escapó por accidente. Sus afirmaciones, recogidas por el diario The Telegraph, se basan en información que recoge un documento reservado al que él ha tenido acceso. En dichos papeles se afirma que el incidente sucedió en el Instituto de Virología de la ciudad china. Además, Dearlove va más allá, al opinar que la cepa mortal del virus no se creó de manera natural y que en su secuencia genética se puede ver la participación de científicos. El exdirector de la MI6 entre el año de 1999 y 2004 apoya su teoría en las revelaciones de este artículo científico. Dicho estudio recoge que la secuencia genética del virus fue alterada y su evolución, por tanto, no ocurrió de manera natural. Como informa el diario, este trabajo que desarrolló el profesor Angus Daglish del Hospital de St. George en la Universidad de Londres y el virólogo noruego Birger Sørensen recoge que encontraron los elementos claves del virus insertados en el virus. El estudio se titula Una etiología histórica reconstruida del pico del SARS-CoV-2 y sugiere que el virus está notablemente bien adaptado para la coexistencia humana en estos tiempos, e indica que es probable que sea el resultado de un experimento de laboratorio de Wuhan para producir virus de alta potencia para una próxima guerra mundial. Tanto Dearlove como los científicos noruegos apoyan la siguiente teoría. Mientras los científicos chinos realizaban experimentos, el virus pudo haber escapado de algún murciélago al que estaban manipulando. El ex jefe de la MI6 confiesa que así comenzó todo, como un accidente de laboratorio. He leído este documento muchas veces y está respaldado por dos importantes científicos. En caso de mostrarse finalmente que esto ocurrió así, China quedaría entredicho, ya que siempre ha negado cualquier acusación de este tipo. De momento, el virus ha cobrado más de 380.000 muertes y más de 6 millones de contagiados en todo el mundo, además de la crisis económica y sanitaria global que ha generado. Sin duda, algo que conmocionó a las redes sociales. Muchos usuarios de YouTube quedaron impresionados al ver el video que muestra a una enfermera con graves lesiones y cortes en todo su rostro, producto del salvaje e irracional ataque de un hombre de nacionalidad nigeriana, el mismo que se encontraba en aislamiento porque estaba infectado de COVID.
De momento, no se ha determinado la motivación del sujeto, identificado como Chika Patrick, para llegar a cometer este hecho. El hombre se encontraba confiado en aislamiento al presentar severos síntomas del COVID. El suceso ha generado una ola de indignación en China, pues las imágenes de YouTube con la enfermera llorando y con heridas en el rostro se han viralizado. El ciudadano nigeriano de 47 años de edad llegó a la ciudad de Guangzhou, provincia de Guangdong, el pasado 20 de marzo y rápidamente fue sometido a la prueba para ver si tenía el virus. El resultado dio positivo. Días después fue enviado a un hospital para recibir tratamiento, pero el último miércoles, sin motivo alguno, se rehusó a recibir asistencia médica e intentó escapar de la cuarentena. En ese momento, atacó a una enfermera que intentó detenerlo, le empujó, la golpeó y por último mordió su rostro. La mujer terminó con cortes en su cara, cuello y cuerpo, y las imágenes de sus heridas, registrado en video, es viral en YouTube y circulan en distintas redes sociales. Patrick no logró escapar y fue puesto bajo supervisión policial mientras termina su confinamiento y tratamiento. Luego de eso, se le iniciará un proceso judicial en su contra. Los pacientes asintomáticos son infecciosos y corren el riesgo de infectar a otros, dicen las directrices publicadas en las últimas horas. Deberíamos fortalecer el alcance de las pruebas y la vigilancia para pacientes asintomáticos y estandarizar el sistema de notificación de pacientes asintomáticos. China dio a conocer el miércoles nuevas medidas para tratar de evitar que los portadores silenciosos causen una segunda oleada de infecciones, mientras el país informaba de otro aumento moderado de nuevos casos confirmados. Además, China registró 63 casos confirmados el miércoles, en comparación con los 62 del día anterior, según lo dijo la Comisión Nacional de Salud del país. Del total, 61 fueron viajeros llegados del extranjero, con lo que el número total de casos confirmados en aquel país ascendió a 91.865. Por otro lado, Estados Unidos superó este jueves los 15.000 fallecidos por la pandemia, según el recuento de la Universidad estadounidense Johns Hopkins, lo que convierte al país en la segunda con más víctimas fatales de lo que va de año. La pandemia ha dejado al menos 15.938 muertos en el país, donde se registran además más de 450.000 casos positivos de enfermedad causada por el nuevo virus. A raíz de este acontecimiento, se han filtrado varios videos, donde se pueden observar a una persona caminar por una de las tantas calles que hay en Wuhan, de una forma muy errática. Además de luego de dar varios pasos, este sujeto había expulsado algo de su boca, donde muchos aseguran que podría haber sido sangre. Y según lo que se halla en la descripción, este vendría siendo la tercera etapa del virus. Aún así, nadie da por hecho este argumento. Pero acá te dejo el metraje, para que tú lo puedas detallar por tu propia cuenta. Sin dudas, el coronavirus es algo que tiene completamente en estado inerte a todo el mundo, pues ya pasó a convertirse en una pandemia que ha llegado a casi todo el mundo, exceptuando algunos lugares. En nuestro caso, de este lado del charco, países como Uruguay, Venezuela y Bolivia son esos lugares, al cual el coronavirus aún no ha llegado. Pero de esto no va el video, sino del temor por el avance del coronavirus en todo el mundo, el cual genera la aparición de noticias falsas que circulan a gran velocidad por las redes sociales. La más reciente anunciaba que 3 personas en China revivieron por la mutación del virus. La nota del medio social indica lo siguiente, y cito: en China, donde hubo el brote del coronavirus, ha cobrado ya víctimas cuantificantes en las últimas horas. Han dado la noticia de que 3 personas que la dieron por muertas a causa de este nuevo virus han revivido. No se sabe cuánto tiempo tardó en hacer este efecto, pero luego de haber fallecido, a las 48 horas revivió la persona que falleció a causa del coronavirus.
El Departamento de Salud de China no quiere dar explicaciones a lo sucedido, sino más bien encontrar una explicación de cómo 3 personas volvieron a la vida en modo zombie. Una mentira que no resiste análisis, pero que la mamá del usuario de Twitter, FedCurit, tomó como real. Lo que siguió fue un intercambio imperdible entre la mujer y su hijo, que se viralizó en la red social. Estoy preocupada. Comienza la charla vía WhatsApp. ¿Viste lo del virus?, agregó la mujer en referencia a la pandemia que tiene al mundo en vilo. Sin comprender demasiado, el chico preguntó sobre qué estaba hablando y la mamá compartió el link de una noticia extremadamente trucha. Coronavirus empieza a mutar. Reviven 3 personas en China luego de haberlas dado por muertos. El hijo seguía sin entender. ¿Qué es eso? Enseguida reaccionó. Ay Dios, mamá, ¿te pensás que es en serio? Y bromeó. ¿Te imaginas? La mujer remató la charla con un comentario increíble e inesperado. Mira, si revive el abuelo, lo matamos. Después de una buena carcajada, Curi compartió la charla en Twitter y en pocos minutos se convirtió en una de las tendencias más leídas del momento. Por Dios, dejen de viralizar pelotudeces. Miren lo que me acaba de mandar mi vieja. Escribió el tuitero, que hasta el momento acumula más de 2000 retweets y 146.000 me gustas. Además, se sumaron miles de comentarios con memes y bromas sobre la insólita respuesta de la mamá. Aún así, el tema del coronavirus ha dejado al mundo totalmente de cabeza, tanto así que noticias como estas son el pan de cada día. Al pasar los años, el ser humano se ha percatado de varias cosas fundamentales que radican en el pensamiento de las personas. La guerra es sin duda uno de los actos más despreciables que existe. El solo hecho de diferencias, ya sea políticas, económicas o territoriales, pues sabemos que los principales afectados de dichas disputas son los ciudadanos, las personas común y corriente, como tú o como yo. Pero ahora, ¿a qué viene todo esto? Pues tú recordarás que a principios de años hubo una tensión muy grande por parte de Estados Unidos e Irán, algo a lo que muchos pensábamos que era el detonante perfecto para la famosísima Tercera Guerra Mundial. Pero vamos por parte, ¿por qué sucedió todo esto en primer lugar? El ataque que el presidente Trump ordenó contra uno de los hombres más fuertes del régimen ayatolá, Ali Khamenei, el comandante Qasem Soleimani, suponía un enorme paso a una escalada de la tensión entre Estados Unidos e Irán. Incluso antes de ser elegido presidente, Trump se mostró siempre favorable a una línea dura contra el régimen de Teherán. Estados Unidos había matado antes a otros enemigos, pero en este contexto de situación no tiene precedentes, dado el poderío militar que ostenta Irán en la región y que respaldaba a Soleimani. En esas semanas de tensión, Irán respondió bombardeando una de las tantas bases que tiene Estados Unidos en Medio Oriente, cosa que no pasó a mayores, y así como llegó, se calmó todo. Pero el mundo no sabía absolutamente nada de lo que vendría. Debido a la gran cantidad de dinero que maneja China, esta se convierte en una de las megapotencias mundial, la más grande entre todas. Asimismo, el presidente Trump respondió con los temidos aranceles, cosa que puso en jaque el mercado chino en América. Pero a pesar de todas las trabas, China seguía influyendo en el mundo por su gran mercado, hasta que algo sucedió. El presente año se considera uno de los más impactantes de la década, y no es por nada, pues las grandes tragedias que acompañaban este 2020 no es para nada algo que pase por alto. Con la llegada del virus, la cosa fue peor para China, pues esto implicaba un gran gasto para mantener el virus a raya, algo que escapó de las manos del gobierno chino, pues ellos no sabían lidiar con un virus tan contagioso, cosa que no profundizaré, ya que tengo varios videos acerca de ello. Ya con este contexto, queda la pregunta de qué sucedió realmente. En internet hay muchas teorías e imágenes que dan a entender que el virus es una creación del hombre, con tan solo un objetivo: el controlar la población haciendo una especie de purga, con un virus tan contagioso como una simple gripe o un resfriado. Ahora bien, mucho se ha hablado acerca de ello, pero específicamente, ¿por qué harían tal cosa? Para mí, es simple. Debido a la ley de hijo único que fue radicada en China, la tasa de natalicio fue en ascenso, cosa que simplemente no favorecía tener más bocas que alimentar.
y más en un país tan sobrepoblado como China. Entonces, ¿qué hacer? Lógico, soltar un virus que elimina la población, y los primeros en caer fueron las personas con bajas defensas o con enfermedades respiratorias. Con ese caos, muchas empresas dejarían de trabajar, haciendo que las acciones bajen, como lo que está pasando en Wall Street en Estados Unidos. Y con eso, las personas de gran fortuna poder comprar las empresas rivales o pequeñas para hacer crecer el monopolio. Pero a raíz de esta teoría, hay muchas incongruencias. Cierto, en la parte empresarial, esta sería la ocasión perfecta para hacer crecer el monopolio. Pero es un disparo en el pie, pues tendría que paralizarse todo, cosa que valdría millones para el gobierno chino. Y tú te preguntarás por qué el título del video, y a eso quiero llegar. Esto es un secreto a voces, pero lo siguiente que te voy a contar para nadie es un secreto, que al momento de que China se convirtiera en la primera megapotencia mundial, a Estados Unidos no le gustó mucho la idea, y qué mejor que bajar el mercado con una pandemia, a sabiendas de todo el caos que traería para los chinos. Pero hubo un pequeño error de todo esto. Sencillamente escapó de las manos por parte del gobierno de Estados Unidos. O quizás ellos esperan que suceda algo, y ese algo es lo que definirá lo que depara a la humanidad a un futuro. Para finalizar, China ha logrado el cese de nuevos casos del virus en la zona 0, en Wuhan, pero aún en el resto del país sigue apareciendo casos de virus. Lo que nos queda esperar es a ver qué sucede. A medida que los países permanecen congelados en el encierro y miles de millones de personas pierden sus medios de vida, las cifras están presionando para que pueda suceder un cambio que marcaría el final de la pandemia del virus y una vacuna. Pero hay otra posibilidad. El peor de los casos es que nunca se desarrolle dicha vacuna, y este resultado da que las esperanzas de la gente se elevan repentinamente y luego se desvanecen. En lugar de erradicar el virus, las sociedades podían aprender a vivir con él. Las ciudades se abrirían lentamente y se devolverían algunas libertades, pero con una correa corta, si se siguen las recomendaciones de los expertos. Las pruebas y el rastro físico se convertirían en parte de nuestras vidas a corto plazo, pero en muchos países una instrucción abrupta de autoaislamiento podría llegar en cualquier momento. Es cierto que se pueden desarrollar tratamientos, pero los brotes de la enfermedad aún podrían ocurrir cada año y la cifra global de muertes continuaría aumentando. Es un camino raramente apoyado públicamente por políticos, que hablan con optimismo sobre los ensayos en humanos, ya que están en marcha para encontrar una vacuna. Pero muchos expertos se toman muy en serio esta posibilidad, porque ya sucedió antes, y no solamente una, sino en varias ocasiones. La mayoría de los expertos siguen confiando en una vacuna, que eventualmente se desarrollará, en parte porque a diferencia de enfermedades previas como el VIH o la malaria, el virus no muta rápidamente. Pero incluso si se llega a desarrollar una vacuna, hacerla realidad en cualquiera de esos plazos sería una hazaña nunca antes alcanzada. Pero esto entra en otro caso, cuando las vacunas no funcionan. Pues recordemos que en el año de 1984, la entonces secretaria de Salud y Servicios Humanos en Estados Unidos, Margaret Heckler, anunció una conferencia de prensa en Washington, D.C., que los científicos habían identificado con éxito el virus que luego se conoció como VIH, y predijeron que una vacuna preventiva estaría lista para ser probada en solo 2 años. Casi 4 décadas y 32 millones de muertes después, el mundo todavía está esperando una vacuna contra el VIH. En lugar de un gran avance, la afirmación de Heckler fue seguida por la pérdida de gran parte de una generación de hombres homosexuales y el doloroso rechazo de su comunidad en los países occidentales. Durante muchos años, un diagnóstico positivo no solamente fue una sentencia de muerte, aseguraba que una persona pasaría sus últimos meses abandonado por las comunidades y olvidado por la sociedad, mientras que los médicos debatían en revistas médicas si valía la pena salvar a los pacientes con VIH. La búsqueda no terminó en los 80, pues en el año de 1997 el presidente Bill Clinton retó a Estados Unidos a inventar una vacuna en una década. Hace 14 años, los científicos dijeron que todavía estábamos a unos 10 años de distancia.
y las dificultades para encontrar una vacuna comenzaron con la naturaleza misma del VIH. La influenza podía cambiar de un año a otro, para que la infección natural o la inmunización del año anterior no te infecte al año siguiente, pero el VIH lo hace durante una sola infección. El VIH plantea dificultades muy singulares y el virus no posee su nivel de evasión, lo que hace que los expertos en general sean más optimistas sobre la búsqueda de una vacuna. Pero ha habido otras enfermedades que han confundido tanto a los científicos como el cuerpo humano, y es que según la OMS, una vacuna eficaz contra el dengue, que infecta a más de 400.000 personas en el año, ha eludido a los médicos durante décadas, pues en el año del 2017 se suspendió un esfuerzo a gran escala para encontrar una, después de que se empeorara los síntomas de esta enfermedad. Hasta ahora se ha probado en varios países la segunda fase para un proceso de prueba. Sin embargo, esto es simplemente una prueba y no el desarrollo, lo que detiene y a menudo impide la producción de vacunas. Si el mismo destino le sucede a una vacuna para el virus podría permanecer con nosotros durante muchos años. Pero la respuesta médica al VIH aún proporciona un marco para vivir con una enfermedad que no podemos eliminar. También se está probando varios tratamientos para el virus, ya que los científicos buscan un plan B en paralelo a los ensayos de vacunas en curso, pero todos estos ensayos se encuentran en etapas muy tempranas. Los científicos están analizando un fármaco experimental contra el ébola, mientras que también se están explorando tratamientos con plasma sanguíneo. Se descubrió que la hidroxicloroquina, promovida como un potencial punto de inflexión por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no funciona en pacientes muy enfermos. Ahora, estos ensayos más completos están listos, y si uno de estos medicamentos funciona para el virus, los signos deberían aparecer en unas semanas. El primero ya puede haber llegado, es decir, a la Administración de Alimentos y Medicamentos en Estados Unidos, o la FDA por sus siglas en inglés. Además de que las repercusiones de un tratamiento exitoso se sentirían ampliamente. Si un medicamento puede disminuir el tiempo promedio que un paciente pasa con la UCI, incluso por unos pocos días, liberaría la capacidad hospitalaria y por lo tanto podría aumentar a gran medida la voluntad de los gobiernos para abrir a la sociedad. Pero ¿qué tan efectivo es un tratamiento que dependerá de cuál funcione? Es decir, el Remdesivir no tiene un alto suministro internacional y aumentar su producción podría causar grandes problemas a un futuro. Y lo más importante, ¿cuál tratamiento no evitaría que se produzcan infecciones en la sociedad? Lo que significa que el virus sería más fácil de manejar y la pandemia disminuiría con el tiempo. Pero la enfermedad podría estar con nosotros durante muchos años. Ahora, en el peor de los casos, es cómo se ve la vida sin una vacuna. Si no se puede producir una vacuna, la vida no permanecerá como hasta ahora. Es posible que no vuelva a la normalidad rápidamente, pues el confinamiento no es sostenible económicamente hablando y tampoco políticamente, así que necesitamos otras cosas para controlarlo. Eso significa que a medida de que los países comiencen a salir de su parálisis, los expertos presionarían a los gobiernos para que implementen una nueva forma de vivir e interactuar para ganar tiempo en los meses, años o décadas hasta que el virus pueda ser eliminado por una vacuna. El distanciamiento social y el confinamiento podrían volver hasta que se encuentren una vacuna. Esto significa que la cultura de sacudirse de los síntomas de tos o resfriado ligero e ir al trabajo debería haber terminado. Los expertos también predicen un cambio permanente en las actitudes frente al trabajo remoto, con el trabajo desde casa, al menos por algunos días, convirtiéndose en una forma de vida estándar para los empleados de escritorio. Se esperaría que las compañías cambien sus rotaciones para que las oficinas nunca se llenen innecesariamente. Esto debe convertirse en una forma de comportarse que todos atribuimos a la responsabilidad personal y tratar a los que están aislados como héroes en lugar de parias. Pero esto entra en un punto de inflexión, pues todo lo que te acabo de contar sería difícil hacerlo en naciones pobres, por lo que encontrar formas de apoyar a los países en desarrollo sería particularmente difícil políticamente hablando. Pero también es muy importante. Cita los apretados asentamientos de refugiados, inmigrantes
como áreas de especial preocupación. Esos sistemas podrían permitir que algunas interacciones sociales regresen. Si hay una transmisión mínima, de hecho es posible abrir eventos deportivos y otras grandes reuniones. Esto significaría que tanto la Premier League como la NFL y otros eventos masivos podrían seguir adelante con sus horarios siempre que los atletas se sometan a pruebas regularmente y los fanáticos sean bienvenidos por semanas, quizás separados dentro de las gradas, antes de cerrar rápidamente con los estadios si la amenaza aumenta. Los bares probablemente también sean los últimos en la lista, porque están súper poblados. Estos podrían abrir como restaurantes, con distanciamiento social. Además, en algunos países europeos han señalado que comenzar a permitir que los restaurantes sirvan a los clientes a una capacidad muy reducida. Es más probable que las restricciones vuelvan durante el invierno y los confinamientos mucho antes de los cuales, en este proceso de levantarse gradualmente, podrían regresar en cualquier momento. De vez en cuando habrá brotes, el movimiento será restringido y eso puede aplicarse en partes de un país o incluso puede aplicarse en todo el país. Cuanto más tiempo pase, más imponente se convierte la debativa perspectiva de la humanidad comunitaria, alcanzada cuando la mayoría de su población determinada, es decir, alrededor del 70% al 90%, se vuelve inmune a una enfermedad infecciosa. Eso en cierta medida limita la propagación, aunque la inmunidad de la población causada por una infección natural no es la mejor manera de proporcionar inmunidad a la población. La mejor manera es con una vacuna. El sarampión es el ejemplo perfecto, pues antes de que las vacunas se generalizaran, cada año de 2 a 3 millones de personas contraían sarampión. Y eso también sería cierto aquí. En otras palabras, la cantidad de muerte y sufrimiento por el virus sería enorme, incluso si una gran parte de la población no es susceptible. Todas estas predicciones se ven atenuadas por la creencia general de que eventualmente se desarrolla una vacuna. Y creo que habrá una vacuna. Hay mucho dinero y hay mucho interés, y el objetivo es muy claro. Para nadie es un secreto que este año 2020 es uno de los más extraños de toda la historia. De hecho, en este canal hemos dado un recorrido extenso sobre todo lo acontecido en este año 2020. Pero sin dudas lo que marcó una pauta fue el virus. Y es que, hace poco, la periodista china Zhang Zhang se enfrenta a una pena de prisión de hasta 5 años de cárcel por avisar sobre el brote del virus en la ciudad de Wuhan, bajo la acusación de crear problemas, según relata la Defensoría de los Derechos Humanos en China. El organismo ha enunciado en su cuenta de Twitter que un tribunal de Shanghái sentenciará a la periodista por las informaciones que publicó en las redes sociales sobre cómo se había dado la propagación del virus en la ciudad china de Wuhan en diciembre del año 2019. Zhang fue detenida hace 6 meses por provocar altercados, una acusación frecuente contra activistas en China, según indica los derechos humanos, y por la cual se enfrenta a la pena de cárcel. La ONG fue la que anunció que Zhang habría sido detenida en mayo de este año, tras publicar en redes sociales que los ciudadanos de la ciudad de Wuhan habrían recibido comida en mal estado durante el confinamiento domiciliario. La joven periodista también informó sobre la detención de varios compañeros de oficio o la presión que tuvieron algunos familiares de las víctimas que fallecieron por el virus, al pedir las responsabilidades del gobierno. Las autoridades de la ciudad de Wuhan, lugar donde consideraron como el epicentro del virus en su comienzo, tardaron en dar información sobre estos brotes, algo que indicaron que se debía a que primero tenían que aprobarlo las instancias superiores. El virus comenzó en la ciudad de Wuhan y según los datos facilitados por el gobierno chino, solo se contabilizan 91.872 contagiados y 4.742 fallecidos. Cifras que obviamente al día de hoy no tienen un criterio propio y que muchas personas lo tachan como falso. Aún así, quisiera terminar este año dando una saga completa sobre todo lo acontecido sobre este virus. Video que lógicamente se va a subir en los próximos días. ¿Y tú qué opinas sobre la detención de la periodista que informó sobre el brote del virus en la ciudad de Wuhan? Espero tu opinión acá abajo en la caja de los comentarios.
Espero os haya gustado el video. Si les gustó, pongan su pulgar arriba y no olviden suscribirse. Así YouTube les avisará cada vez que suba un nuevo video.完整可以让你看看，没问题。为什么要强迫我？我又没办法。在网上搞什么呢？我网上搞什么？这是我的警官证。在网上，看一下。在网上发表什么了？发什么了？没发什么。没发什么，下载回去。配合一下。配不配合？我问你，配合一下，会让你配合一下，好不好？好好的走，沿着走，好好的走，自己走，沿着走，快点，不自己走，架你回去。什么情况嘛？配合一下，回派出所做调查，好吧？我们一没办法，有没有办法？不是你说了算。这个东西不是在网上鼓动什么？你自己心里不清楚吗？你们这么多人抢了我一个。架他出去！家。不用跟他理论了，不配合，架他出去。你们这么多人抢了我一个女儿。